Seo Lee Yushin se volvió asustado. Sabía que estaba en grave peligro, pero no podía hacer nada para cambiar la situación. Un pez enorme y aterrador perseguía al héroe, que intentaba correr cada vez más rápido, aunque sabía que no lo estaba consiguiendo. De repente, el joven vio ante sí un brillante haz de luz, hacia el que rápidamente extendió la mano. El hombre no entendía qué era, pero esperaba que allí estuviera su salvación, a la que solo tenía que llegar. En ese momento, un pez enorme y aterrador abrió su boca, igualmente gigantesca, con el deseo de devorar a su presa lo antes posible. En un instante, el objetivo fue alcanzado. El depredador cerró sus espantosas mandíbulas, de las que seguía sobresaliendo la mano de Seo Lee Yu Shinja. Sudando profusamente, el joven intentaba comprender qué le había sucedido y dónde se encontraba. Aún sentado en la cama, nuestro héroe examinaba atentamente su mano, tratando de ordenar sus pensamientos y comprender lo que le había sucedido. Sin embargo, al cabo de un momento, Seo Lee Yushin se llevó la mano a la cara con desesperación y cerró los ojos. Mirando atentamente por la ventana, a través de la cual se veía la ciudad nocturna, el hombre se preguntaba por qué había tenido un sueño tan extraño. Al día siguiente, un lujoso automóvil se detuvo frente a la casa donde vivía nuestro héroe. Seo Lee Yushin ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Para él era un día normal y corriente, como cualquier otro. Al abrir las puertas, el joven se subió rápidamente al coche, ya que la lluvia era tan fuerte que amenazaba con mojarlo en un segundo. Mientras se dirigía del coche al edificio de oficinas, el hombre pensaba que ese día no era diferente a cualquier otro. Era igual de rutinario y aburrido. Por un momento, Seo Lee Yushin se detuvo y en sus ojos se podía leer la melancolía y una especie de fatalidad. Pero no había tiempo para pensar en eso, porque los empleados reunidos recibieron con alegría a su director general, diciéndole que se alegraban de verlo. Al cabo de un rato, en su informe, uno de los empleados comentó que, en comparación con el año pasado, los beneficios habían disminuido un 10% debido a las bajas ventas de este año. Continuó señalando que creían que en el segundo trimestre se podría convertir el déficit en superávit mediante el aumento de las inversiones activas y la ampliación de las oportunidades. Con los brazos cruzados sobre el pecho, el director general escuchaba atentamente al ponente, pero seguía guardando un silencio absoluto. Al oír que el ponente quería hablar de alguna nueva línea de negocio, el director lo interrumpió rápidamente. Seo Lee Yushin gritó bruscamente que ya era suficiente. El hombre agradeció al asustado empleado. Le dijo que había cumplido con su parte del trabajo y añadió que seguramente no le había resultado fácil preparar esos materiales. Pero al cabo de un minuto, el director general se quedó en silencio. Parecía que algo le atormentaba. El jefe declaró que, aunque el subordinado se había preparado adecuadamente para la conferencia, la presentación dejaba mucho que desear. Por un momento, se hizo el silencio en la sala. Nadie de los presentes se atrevió a decir nada ni a objetar. Con las manos sobre la mesa, Seo Lee Yushin declaró que, además del ponente, había muchas otras personas que trabajaban con ahínco. Y al cabo de un momento, añadió que si el hombre quería conservar su puesto, tendría que esforzarse aún más. Al salir del edificio, el director general vio que seguía lloviendo a cántaros como por la mañana. En ese momento, sus subordinados le protegían con varios paraguas para que pudiera llegar al coche. Al sentarse en él, escuchó la pregunta de su conductor sobre a dónde pensaba ir ahora el jefe. Después de pensarlo un poco, Seo Lee Yushin declaró con determinación que quería ir al hotel más cercano, pero al mismo tiempo al mejor. El coche arrancó y nuestro héroe se puso a revisar atentamente unos documentos. Cerrando los ojos, el jefe dijo con tristeza que todavía no podía creer que todas esas personas hubieran llegado de alguna manera a los consejos de administración. Sin embargo, el hombre no terminó de desarrollar su idea, porque en ese momento recibió un mensaje de texto de su esposa en el que le decía que era el cumpleaños de su hijo y que quería que él fuera. Durante un rato, Seo Lee Yushin miró atentamente el teléfono. Parecía que le costaba tomar la decisión correcta. Después de pensarlo un poco, nuestro héroe respondió secamente que, lamentablemente, no podría ir. El coche circulaba por la autopista como antes. Llovía intensamente. Nada presagiaba ningún problema. Mientras seguía mirando su mano, el director le preguntó a su conductor si había alguna tienda cerca del lugar donde tenía previsto reunirse con el cliente. Mirando por el espejo retrovisor, el joven señaló que había un buen supermercado cerca.
Seo Lee Yushin dijo inmediatamente que antes de regresar tendrían que... Y no terminó la frase. La razón era que, justo en ese momento, un coche desconocido chocó contra el vehículo en el que se encontraba nuestro héroe. Sentado en su asiento, el director general intentaba comprender con dificultad qué había sucedido. El hombre vio cómo el teléfono caía al suelo, pero ya no podía hacer nada al respecto. Nuestro protagonista seguía sentado en el coche, en el que acababa de chocar otro vehículo, sin saber qué hacer a continuación. En ese momento, dos personas salieron del otro coche y se dirigieron rápidamente hacia donde estaba el director general. En un instante, cogieron a Seo Lee Yushin por los brazos y lo subieron rápidamente a una furgoneta que estaba muy cerca. En ese momento, junto al río había un pescador vestido con un traje negro ajustado. Al darse la vuelta, el desconocido dijo que creía que había un pequeño hueco cerca de los árboles inundados, pero al mismo tiempo le interesaba saber qué opinaba su colega al respecto. Nuestro héroe estaba sentado en el suelo frío bajo la lluvia torrencial, mientras el pescador miraba atentamente frente a él. Mientras desenrollaba el carrete, dijo que estaba muy decepcionado. El hombre recordó los tiempos en que pescaban juntos y añadió que todo eso había quedado en el pasado, regañando a Seo Lee Yushin por no haber llamado ni una sola vez, porque siempre estaba demasiado ocupado. Tras una breve pausa, el pescador volvió a hablar y le propuso al director general que le contara cómo le iban las cosas y en qué vivía. Dirigiéndose al presidente Kam, el jefe le preguntó con desesperación en la voz por qué hacía esas cosas. El hombre guardó silencio. Resultó que no había oído la pregunta. Pero, lanzando el anzuelo, preguntó, según su amigo, por qué le estaba pasando precisamente a él. Seo Lee Yushin abrió mucho los ojos, ya que en realidad no entendía por qué algunas personas lo habían agarrado y llevado al río. El presidente Kam dijo que el director general no se había quedado sin nada, que solo gracias a él se había convertido en lo que era ahora. Pero eso no era todo. El hombre temía que el jefe le quitara todo porque sabía demasiado. Era una especie de bomba llena de secretos que nunca debía explotar. El detractor consideraba a nuestro héroe un tipo inteligente que debía comprender a qué se refería todo esto y también para qué se hacía. Sin embargo, de repente, todos se callaron. El pescador, como antes, miraba atentamente el río, mientras que el joven se sentaba bajo la lluvia torrencial, sin saber qué le esperaba más adelante. Finalmente, inclinando la cabeza, el jefe declaró airadamente que el presidente se arrepentiría de lo que había hecho. A Camu le daba igual quién hablaba y qué decía, por lo que estuvo de acuerdo con las palabras de su colega y no le contradijo. Volviéndose por primera vez en todo el tiempo, el detractor respondió con malicia que él también recordaría esas palabras. Al ver que uno de los guardias se disponía a golpear al director general con un bate, el presidente señaló que últimamente Seo Lee Yushin había estado trabajando demasiado, pero que él mismo era el culpable. Al joven le costaba abrir los ojos. Se daba cuenta de que ya no estaba de pie, sino tirado en el suelo. En ese momento, Cam oyó a sus subordinados decir que hoy le esperaba una cena con el otro presidente, Kim, que tendría lugar dentro de 4 horas. A través de su mente nublada, el jefe sentía cómo varias manos fuertes intentaban levantarlo, pero no podía hacer nada porque estaba demasiado débil. El joven vio una barca delante y también oyó al presidente decir que tenía pensado seguir pescando, a pesar de que seguía lloviendo a cántaros. A los pocos minutos, un par de guardias llevaron a nuestro héroe a la barca y se dirigieron río abajo. Y de nuevo, los dos guardaespaldas, sosteniendo al hombre, se disponían a hacer algo con él. No tuvo que esperar mucho, ya que casi de inmediato sintió el agua fría que envolvía todo su cuerpo. A medida que descendía, Seo Lee Yushin pensaba que nunca encontraría el fondo. Tan profundo era el río. En ese momento, al joven le vinieron a la mente recuerdos de cuando, al abrir un sobre, encontró allí una gran suma de dinero. Dirigiéndose a alguien, nuestro héroe preguntó si realmente devolvía el dinero tan rápido, insinuando que eso era simplemente imposible. El desconocido, cerrando las puertas, añadió que se le había presentado una oportunidad única y continuó diciendo que no tenía ningún problema especial con el dinero. Pero antes de que el joven saliera por la puerta, una mano fuerte lo agarró por el hombro y le gritó que no se fuera tan rápido. El hombre seguía interesado en saber por qué el desconocido no trabajaba con él. Sumido en sus pensamientos, nuestro héroe reflexionaba sobre lo increíble que le resultaba que 16 años de trabajo en una empresa en la que confiaba en absolutamente todo el mundo hubieran sido en vano. Un momento después,
Ante los ojos del joven apareció la imagen de su hija llorando, que reprochaba a su padre que nunca estuviera en casa. Lo mismo ocurría con su esposa, que le reprochaba que Seo Lee Yushin prácticamente vivía en el trabajo y se había olvidado por completo de su propia familia. El joven pensó sin dudarlo que no podía morir así, porque le quedaban demasiadas cosas por hacer que debía terminar. De repente, el director general oyó una voz extraña que le preguntaba si quería empezar una nueva vida. A medida que se sumergía más y más, al hombre le parecía que simplemente se estaba ahogando, aunque la voz en su cabeza sonaba cada vez más fuerte y clara, ofreciéndole empezar de cero. Seo Lee Yushin creía que eso era realmente posible, por lo que se preguntó mentalmente si se había vuelto loco. Al acercar la mano a la luz, el joven pensó con desesperación que realmente quería empezar de nuevo, al oír cómo la voz le proponía elegir la especie en la que podría renacer. Un segundo después, ante nuestro héroe apareció un extraño panel en el que se representaban 9 especies diferentes de peces. Mirándolo con horror, el director pensó que no quería ser un pez, que seguía deseando vivir en forma humana. Agarrándose la garganta, Seo Lee Yushin sintió que algo malo le estaba pasando, pero no podía evitarlo, ya que oía que el tiempo se estaba acabando. Una voz le gritó que debía tomar una decisión antes de perder el conocimiento, porque ya no tendría otra oportunidad. Levantando la mano hacia la luz, el director general intentó preguntar con sus pensamientos qué significaba todo eso. Sin embargo, todo lo que dijo la voz fue que nuestro héroe podría lograr el resultado deseado si se esforzaba mucho. En ese momento, el sistema envió una notificación indicando que el joven era ahora un pez, y de nuevo le vinieron recuerdos a nuestro héroe. Recordó cómo una vez Cam le propuso a un colega ir a pescar en lugar de reunirse. El jefe no entendía por qué su subordinado tenía tantas ganas de pescar, pero éste le explicó que los jóvenes necesitan trabajar menos y pasar más tiempo al aire libre. Seo Lee Yushin le ofreció al empleado aumentar su salario, pero éste se mantuvo firme en su postura. Explicó que muchos pasatiempos son divertidos, pero nada se compara con la pesca. La naturaleza siempre cambia, mientras que en otros juegos las reglas están establecidas. Por lo general, no lleva a nadie con él, pero esta vez quiere hacer una excepción. Nuestro héroe escuchó a su subordinado como de pasada, por lo que declaró que la razón era válida y añadió que Cam recibiría una asignación adicional. El río estaba tranquilo y era un día perfecto para pescar y descansar. El pescador anunció alegremente que había conseguido pescar algo con cebo vivo, añadiendo que eso no ocurría a menudo. Después de dejar que su jefe sacara la captura, el hombre le gritó que tirara más fuerte, mientras el joven se maravillaba del increíble tamaño del pez. A los pocos minutos, Cam, con aire de experto, le dijo a su jefe que tenía talento para la pesca, y que era extraño que el chico nunca lo hubiera pensado antes. Sonriendo, el pescador comentó que parecía que el joven acababa de despertar su instinto cazador, lo cual no estaba nada mal. Este, a su vez, le preguntó a su mentor qué iba a hacer con la captura, insinuando que era mejor vender el pescado. Al dejar su pescado en el suelo, Cam escuchó la pregunta sobre qué tipo de pez era y qué lo hacía especial. En ese momento, el hombre explicó que se trataba de una perca, y, al oír que no era muy bonita, el pescador siguió insistiendo en lo suyo, añadiendo que cada pez es bonito a su manera. Nadando entre bancos de peces, Seo Lee Yushin reflexionaba sobre lo que le había sucedido, sintiendo algo confuso, como si todo fuera un sueño. Agarrándose la cabeza con la mano, el joven comenzó a lamentarse de que todo esto le estuviera sucediendo al director general de una empresa de 4 estrellas. Antes era un hombre exitoso e influyente, y ahora se había convertido en una especie de espantoso pez que podía ser capturado en cualquier momento. El hombre sabía que simplemente no podía vivir así. Es más, no entendía qué se podía esperar de la vida en esa situación. De repente, el sistema envió una notificación de que el joven se había convertido realmente en un pez, pero que, tras superar todas las dificultades en su camino, se convertiría en un maestro bajo el agua, donde cualquier deseo podría cumplirse. Seo Lee Yushin seguía sin creer lo que le estaba pasando. Repetía una y otra vez que estaba en una pesadilla que pronto terminaría. Nuestro héroe era el director de la empresa más grande de Corea, por lo que le costaba creer que se hubiera convertido en una especie de pez. El joven recordaba el sueño que había tenido la noche anterior y, por eso, estaba seguro de que lo que estaba pasando ahora era exactamente lo mismo que había soñado. Reflexionando en forma de pez, miró atentamente la piedra que tenía justo delante
y decidió que quería comprobar algo. Tras tomar impulso, nuestro héroe se dirigió directamente hacia la roca, sin pensar en nada más. Al chocar contra la enorme roca, el joven decidió que tenía que despertar lo antes posible de esa horrible pesadilla, porque no tenía otra opción. Sin embargo, el resultado no satisfizo en absoluto a nuestro héroe, que por desgracia no se despertó en su propia cama. Inmediatamente, el sistema envió una notificación indicando que todo el cuerpo del pez había quedado paralizado por el fuerte shock. Incapaz de moverse, pero capaz de pensar, el hombre comprendió que todo esto estaba sucediendo de verdad, al igual que el daño que se había infligido a sí mismo. La amarga verdad se hizo evidente. El jefe comprendió que a partir de ahora ya no era un líder, sino un simple y lamentable pez nadando en un estanque. Los demás peces, que observaban a su congénere, no entendían lo que estaba haciendo, señalando que tenían mucha hambre y que, por lo tanto, era el momento de comer. Sin embargo, a nuestro héroe le preocupaba otra cosa. No entendía cuándo se le pasaría el shock. Al mismo tiempo, el banco de peces, como antes, seguía condenando activamente al perca, que en realidad nunca lo había sido. Cubriéndose la cabeza con las aletas, Seo Lee Yu Shin pensaba que todo era una broma pesada y que nada de eso le había pasado a él. Dirigiéndose a alguna entidad invisible, el joven con forma de pez pidió que lo devolvieran a la realidad, añadiendo que quería saber qué debía hacer para resucitar, pero no en forma de perca. El hombre no solo quería que le dieran la oportunidad de seguir viviendo, sino que fuera la oportunidad adecuada. El tiempo pasaba, pero nada cambiaba, y ante nuestro héroe seguía colgando el panel del sistema. Seo Lee Yushin sabía que tenía que empezar por algo, pero no tenía ni idea de qué podía hacer. Justo en el momento en que nuestro héroe estaba completamente desesperado, el sistema le envió una notificación de que el pez debía llenar su estómago hambriento para recibir una recompensa. Al recobrar el sentido, el joven pensó que, sin comida, por supuesto, no podría sobrevivir ni cumplir su misión. En algún momento, el chico se animó. Comprendió que lo que tenía ante sí no era solo un tablero, sino una especie de misiones con recompensas por completarlas. De repente, el jefe recordó que al principio le habían dicho que debía completar las misiones para que se cumpliera cualquier deseo suyo. En ese momento, el sistema le envió inmediatamente otra notificación al respecto. Mirando con horror ante sí mismo, Seo Lee Yu-shin comenzó a comprender que, si lo lograba todo, tendría la oportunidad de volver a la vida como ser humano. Los ojos del pez se agrandaron y se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de amargura, sino de alegría y esperanza de que aún no todo estaba perdido. Y de nuevo, recordando al presidente Kama, nuestro héroe decidió que no lo dejaría así, que no se rendiría. Al hombre le esperaba su familia, una familia a la que veía muy raramente, pero eran las personas que le esperaban, y por eso tenía la obligación de volver. Y de nuevo, maldiciéndose por todo, el joven, apretando los dientes, declaró que recuperaría su antigua vida. Habían pasado ya 10 años desde que nuestro héroe comenzó a pescar con el presidente, y gracias a su experiencia en la pesca, tenía una idea de los riesgos del ecosistema acuático. Esta absurda situación, en cualquier caso, merecía la pena intentarlo. El joven sabía que había nacido en una familia humilde, pero a pesar de ello había logrado llegar a la cima, y si lo había conseguido entonces, seguro que también lo conseguiría ahora. Nuestro héroe sabía muy bien que para completar las misiones había que saciarse por completo, y añadió con determinación que no había que subestimarlo, que se levantaría y volvería a casa. Mientras se dirigía a por algún botín, se repitió una vez más que no se detendría ante nada. Seo Lee Yu-shin sabía con certeza que el presidente debía recibir su merecido para que nadie más sufriera por sus acciones. Absorto en sus propios pensamientos, el joven no se apresuró a alcanzar su presa, y cuando finalmente abrió la boca para atraparla, vio que otro pez ya lo había hecho. A pesar de saber tanto sobre la pesca, el antiguo líder no sospechaba que lo más importante en el estanque era la velocidad. Al observar al banco, nuestro héroe no entendía por qué sus congéneres comían todo lo que encontraban, ya que no debía ser así. De repente, el hombre pensó que se encontraba en un mundo en el que los débiles morían, y que si no eras tú, entonces te mataban a ti, por lo que había que nadar mucho más rápido que los demás. Y era cierto, ya que los peces nadaban unos delante de otros, deseando atrapar a su presa lo antes posible. En esos momentos,
Parecía que incluso sus congéneres podían, si no matarlos, al menos causarles un grave daño. Al ver ante sí una concha comestible, Seo Li Yushin decidió que él también quería comerla. El joven se alegró de haber conseguido comer al menos algo, consciente de que sin ello no podría completar las misiones. No le gustaba mucho que siempre hubiera alguien a su lado, pero no había otra salida. Tenía que aguantarse y seguir adelante. De repente, los parientes del hombre con forma de pez nadaron hasta donde se encontraba y le propusieron cazar juntos para atrapar algo más grande. Tras respirar hondo, Seo Li Yushin pensó para sí mismo que tenía ante sí a unos auténticos necios que se comían unos a otros, pero que no comían juntos. El joven no creía que estuviera desperdiciando sus fuerzas en esos peces pequeños. Sin importar lo mala que fuera la situación que tenía ante sí, estaba obligado a afrontarla. El director señaló que si la eficacia disminuía debido al gran número de competidores, simplemente había que apuntar a otros mercados. Había que actuar de manera más eficaz. Mientras tanto, el banco de peces comentaba animadamente que iban a salir a cazar juntos para darse un festín con algo apetitoso. Nuestro héroe estaba solo y le enfadaba no poder pescar nada decente, aunque sabía mucho sobre el tema. Aunque al segundo siguiente el perca se distrajo con algo que lo asustó mucho, pensó que se había olvidado de un detalle importante. Delante de él había un pez azul, que era un depredador bastante peligroso. Aunque los principales depredadores de todos los seres vivos son los humanos, sigue siendo un mundo en el que los fuertes se alimentan de los débiles y reina el caos en la clasificación por peso. Seo Li Yushin, en forma de pez, vio que ya lo estaban cazando. Sabía que en un mundo cruel los débiles serían devorados, pero no estaba dispuesto a rendirse. Aunque en algún momento el horror se congeló en los ojos del perca, lo que indicaba que no tenía ni idea de cómo actuar a continuación. El perca de boca grande, que era poderoso y fuerte, estaba a punto de devorar a nuestro héroe, que ya se había despedido mentalmente de la vida. Por un instante, pareció que el tiempo se había detenido, porque no pasaba nada. El jefe pensaba que seguramente no podría volver a su vida anterior, porque estaba a punto de fracasar en la misión. El joven sabía que le invadía el miedo porque alguien era más grande que él. No quería avergonzarse por ello, ya que se trataba de un sentimiento instintivo de miedo, propio de todos los seres vivos, incluidos los peces. En ese momento, el hombre decidió que tenía que alejarse nadando, que debía ponerse a salvo lo antes posible. Pero, de repente, el sistema le notificó que el habitante del estanque había agotado su resistencia y, por lo tanto, necesitaba descansar. Seo Li Yushin no podía creer que ahora no pudiera hacerlo, porque la situación no era la adecuada y tenía que ponerse a salvo lo antes posible. Con todas sus fuerzas, nuestro héroe pidió perdón mentalmente a todos sus familiares, en particular a su hija, a cuyo cumpleaños ni siquiera había acudido. El joven en el cuerpo de un pez perca cerró los ojos con todas sus fuerzas. No quería darse cuenta de que podía ser devorado por un pez enorme. De repente, algo cambió radicalmente, y al detenerse, nuestro héroe se dio cuenta de que, por alguna razón, nadie lo seguía. En ese momento vio un pez enorme que le decía a su enemigo que estaba haciendo todo lo posible para proteger a su hijo, insinuando que se trataba del perca. El joven se detuvo en seco, sorprendido de que un pez tan grande se hubiera interpuesto entre él y el otro depredador, y de nuevo los recuerdos del hombre lo llevaron varios años atrás. Durante la cena, el director leyó que, después de que la perca hembra pone los huevos, la perca macho permanece junto a ellos y los protege. Como los percas tienen un fuerte instinto paternal, protegen instintivamente los huevos hasta que sus crías nacen y crecen. En ese momento, la esposa de nuestro héroe, que estaba sentada frente a él, le preguntó al joven qué estaba viendo o leyendo. Seo Li Yushin explicó que ahora era temporada de veda de pesca y que por lo tanto debía estudiar el ecosistema. Mientras cortaba un trozo de carne, el joven añadió que pescar era divertido, pero como en los próximos días no podría ir a pescar, se dedicaba a eso. Al oír el comentario de su esposa de que el director general estaba constantemente ocupado, hasta tal punto que rara vez comían juntos, ella le sugirió que delegara sus funciones a otra persona por un tiempo, a lo que él respondió que alguien podría estropearlo todo. La mujer se sintió molesta y le preguntó a su esposo si era cierto que se arrepentía de haberse casado. Seo Li Yusin no pareció comprender el fondo de la cuestión, ya que comenzó a preguntarse por qué su esposa había sacado el tema.
Desgraciadamente, con tristeza en la voz, añadió que le preocupaba estar entorpeciendo a alguien con su ocupación, que intentaba no pensar en ello, pero no lo conseguía. La morena añadió que sabía que su marido también se esforzaba, pero que tenían una hija a la que él prácticamente no dedicaba tiempo. Tras llevarse un trozo de carne a la boca, el hombre comentó con cierta indiferencia que simplemente no podía. Y al cabo de un minuto añadió que, probablemente, la mujer simplemente estaba cansada de criar a la niña, por lo que él quería buscar una niñera en breve. Mientras nadaba en el río, el perca veía ahora la situación de forma muy diferente. Ahora se había dado cuenta de muchas cosas. En ese momento, el pez grande seguía afirmando que siempre protegería a sus propios hijos y no permitiría que nadie les hiciera daño. Nuestro héroe también recordó que el macho de perca barre el suelo hasta que su cola queda destrozada, limpia el suelo y hace un lugar para desovar sin esperar a la hembra. Después de preparar cuidadosamente el lugar y terminarlo, aparece la hembra del perca y comienza a desovar. Al cabo de un tiempo, la hembra deja solo al perca, con su gran cuerpo, que no come, sino que protege a sus crías de los enemigos naturales. Y este sentimiento de respeto tanto hacia el macho como hacia la hembra, o este sentimiento de reverencia ante la naturaleza. Aunque solo se trate de un pez, la espalda parece más grande que todo lo demás. En el fondo, nuestro héroe quería decir sobre todo que antes vivía mal, que no apreciaba en absoluto lo que tenía. Era un día soleado y agradable. El agua del estanque era transparente y hermosa. El joven reflexionaba sobre el hecho de que, después de estar al borde de la muerte, se había tomado un tiempo para mirar atrás y ver lo que estaba pasando. Al principio le costó abrirse a los demás, pero con el tiempo se acostumbró. Lo que realmente importaba era averiguar en qué entorno se encontraba. El hombre sabía que en una situación así debía comportarse con calma, pero era imprudente incluso sin investigar, y eso era una tontería. Seol y Yushin se asustó mucho hasta que se dio cuenta de que había sobrevivido, a pesar de que ya casi se lo habían comido. Nuestro héroe pensaba que veía peces pequeños a su alrededor, pero no eran tan grandes como para amenazarlo después de pasar por el macho perca. Por supuesto, hay algunos que esperan el momento adecuado, pero, por lo que parece, se comportan con cautela. Entre las habilidades que nuestro héroe ha adquirido del perca, hay algunas en las que debe concentrarse y aprender. El joven comprendía que, al digerir al enemigo que había tragado, lo convertía en puntos de experiencia, tras lo cual podía robar una habilidad especial. Y de nuevo, Seo Lee Yushin pensó que era muy posible que necesitara robar una habilidad especial. El hombre con apariencia de perca entendía que era muy útil, pero aún no se había comido a nadie, por lo que decidió que, en ese momento, dejaría pasar esa oportunidad. Reflexionando, decidió que en lo que debía centrarse en ese momento era en detectar el peligro. Esta habilidad consistía en distinguir a los demás en su campo de visión mediante el color, ya que el azul era adecuado para los amistosos y el amarillo para los neutrales. En cuanto al color rojo, era mejor reservarlo para los peces hostiles. Tras observar atentamente a uno de ellos, el joven siguió llamándolo con palabras desagradables, ya que era solo un poco más grande, pero trataba a su hermano y a su hermana como si fueran presas. Era desagradable, por lo que nuestro héroe decidió que debía vigilar a ese pez, que ya había intentado alcanzarlo más de una vez. Después de terminar de clasificarlos por colores, Seo Lee Yushin decidió que eso era suficiente para empezar, y que así sabría exactamente quién era quién. Nuestro héroe, en forma de pez, no tenía intención de hacer amigos, pero al mismo tiempo entendía que, si se relacionaba con alguien, tendría más posibilidades de salir lo antes posible de ese estanque. El hombre sabía que los alevines eran presa fácil para todos, ya que no sabían nadar, pero eso era como un suicidio, sobre todo si su padre estaba de su lado. A las pocas horas, ocurrió lo que ya había visto antes. Los peces que nadaban cerca de la mancha comenzaron a decir que tenían hambre. Pero Seo Lee Yushin sabía perfectamente que si luchaba con ese banco por la comida, se quedaría sin nada. Por eso decidió que lo que debía hacer era concentrarse en el exterior del lugar de desove, o en el lugar al que el banco no iría, y, tras examinar todo lo que le rodeaba, le pareció que ese entorno era mucho mejor. Y para asegurarse de ello, se dirigió al lugar en el que acababa de pensar. De repente, ante nuestro héroe apareció el plancton, que parecía no tener miedo de nada. El jefe enseguida abrió mucho los ojos, ya que parecía saber exactamente lo que iba a hacer en ese momento. Mirando al frente,
El hombre se lanzó hacia adelante a tal velocidad que ni él mismo pensaba que pudiera nadar. Tras engullir su primera presa, el joven se alegró al darse cuenta de que era su primer intento de comer. Para gran sorpresa de nuestro héroe, no estaba tan mal como pensaba al principio. El sistema envió inmediatamente una notificación sobre el nivel de saciedad. Pero al hombre no le interesaba eso, sino el hecho de que, para su suerte, no sentía en absoluto el sabor de ese horrible plancton. Seo Lee Yushin determinó que un plancton le daba aproximadamente 30 puntos de saciedad, por lo que, a ese ritmo, podría llegar rápidamente a los 100. El perca cazaba tan rápido como podía. Sabía que toda su vida futura dependía de ello y que cualquier demora podría costarle la vida. Al cabo de un tiempo, el joven se dio cuenta de que la capacidad de alarma le resultaba muy útil durante la caza. Pero la alegría no duró mucho, porque al cabo de un rato nuestro héroe sintió que alguien nadaba detrás de él y se dio cuenta de que eso podía poner en peligro su vida. Al darse la vuelta, Seo Lee Yushin vio ante sí una señal de color rojo brillante que indicaba que el perca se encontraba en grave peligro. Consciente de que no era el mejor momento para pensarlo dos veces, el joven en el cuerpo del pez se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Mientras escapaba de sus perseguidores, nuestro héroe pensaba que la habilidad que le permitía dar un salto de 1 metro era muy importante para él, ya que no sabía nadar. El héroe sabía que lo más importante era salir del campo de visión del enemigo. También sabía que esta habilidad requería mucha resistencia y, por lo tanto, no se podía utilizar con frecuencia. Pero era una situación en la que no podía tomarse demasiado tiempo para decidir, porque su propia vida estaba en juego. Mientras observaba a sus perseguidores, el hombre escuchó el aviso del sistema de que había agotado todas sus reservas de resistencia y por lo tanto necesitaba descansar. El perca sabía que había llegado a una zona segura, donde ya nada ni nadie le amenazaba, por lo que podía relajarse un poco. A su vez, los depredadores estaban enfadados por no haber podido atrapar un pez común, pensando que era algo raro. Los depredadores saben perfectamente que si no se comen a alguien, ellos mismos se convertirán en el almuerzo de alguien. A pesar de que nuestro héroe se encontraba en relativa seguridad, comprendía que sus perseguidores no lo dejarían en paz. Por otro lado, Seo Lee Yushin pensaba que debía volver a salir a cazar en breve para recuperar su resistencia lo antes posible. En ese momento, un pescador desconocido se dirigía al estanque y, dirigiéndose a sí mismo, decía que debía pescar un pez grande para grabar un vídeo lo más espectacular posible. El hombre contaba con esta pesca, por lo que pensaba dedicarse a su actividad favorita todo el tiempo que pudiera. Al llegar al estanque, el desconocido vio un pez grande gracias a la transparencia del agua. Con alegría en su voz, el joven dijo que la suerte estaba de su lado, ya que había visto un perca macho. En ese momento, el sistema notificó a nuestro héroe que había recibido una misión de entrenamiento, gracias a la cual se había alcanzado el 100% de saciedad, por lo que el héroe logró completar la tarea. Entonces daba la impresión de que el joven era realmente invencible y podía hacer todo lo que quisiera. Y de nuevo, el sistema envió una notificación de que el cuerpo del perca había aumentado un poco. Es más, había recibido la memoria de alguien como recompensa adicional, y su resistencia y salud se habían repuesto. Mirando atentamente la pantalla, Seo Lee Yushin se preguntaba de quién se trataba esa memoria, al tiempo que reflexionaba sobre cómo había aumentado, si parecía que no era así. Un momento después, el ordenador le preguntó a nuestro héroe si deseaba ver los recuerdos obtenidos. Después de pensarlo, el hombre decidió que simplemente reflexionar sobre el tema no ayudaría. Por lo tanto, decidió averiguar de qué se trataba, para poder utilizar esa información en su propio interés en el futuro. Pasaron solo unos segundos y el perca se quedó felizmente inmóvil, sumergiéndose en los recuerdos de alguien. Por un instante, los ojos del director comenzaron a mirar fijamente a un punto. Parecía que él mismo no podía entender lo que le estaba pasando. Seo Lee Yushin levantó la mano y la miró como si la viera por primera vez. Inmediatamente se despertó en él una tormenta de sentimientos y emociones, y por eso sus ojos se redondearon por la sorpresa y la expectación. El joven estaba de pie en medio de la habitación oscura, observando a una joven de aspecto sombrío sentada en el sofá. En ese momento, el sistema le recordó a nuestro héroe quién era en ese momento concreto. Y era una perca a la que le habían dado la oportunidad de ver algo interesante. El hombre, desconcertado, no entendía nada, por lo que se limitó a quedarse de pie y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Al darse cuenta de que no pasaba nada, el jefe decidió dirigirse al lugar donde estaba sentada la chica. Al acercarse a su esposa, el joven inmediatamente comenzó a hablarle, tratando de explicarle algo y justificarse. Nuestro héroe quiso pasarle la mano por el pelo, pero se horrorizó al ver que su mano atravesaba la cabeza de la mujer con facilidad. En ese momento, Seo Lee Yushin se dio cuenta de que todo esto no estaba sucediendo en tiempo real, sino que solo eran recuerdos. Sentada en el sofá, la dueña de la casa miraba indiferente a un punto fijo cuando de repente sonó su teléfono. Al contestar la llamada, la mujer se dio cuenta de que era su madre, preocupada, que llamaba para preguntarle cómo había ido el cumpleaños del niño. El hombre no podía influir en los acontecimientos actuales, por lo que se quedó de pie y se limitó a observar atentamente a su esposa. Ella, por su parte, contaba alegremente cómo la niña había jugado todo el día con sus amigos y luego se había quedado dormida. Al responder a la pregunta de su madre sobre dónde estaba Seo Lee Yushin, la mujer dijo que estaba de nuevo en el trabajo, tras escuchar reproches sobre que ese hombre nunca estaba en casa y que, literalmente, se había instalado en el trabajo. En parte para justificarse ante la madre, la dueña de la casa explicó que el trabajo de director general no es fácil, que es muy laborioso, pero que a cambio les permite vivir con comodidad. La madre le dijo a su hija que había heredado de ella el defecto de amar demasiado a alguien, pero que, en cierto modo, eso también era una ventaja. Después de eso, la conversación volvió a su curso habitual y se centró en los temas cotidianos más comunes. Nuestro protagonista, conteniendo las lágrimas, comprendió que ya no tenía nada que hacer allí. Había oído suficiente. No eran los mejores recuerdos, pero se alegraba de haber tenido la oportunidad de sumergirse en ellos. Mirando atentamente al frente, Seo Lee Yushin pidió perdón en voz baja por todo lo que había hecho. Al cabo de un rato, el joven volvió a darse cuenta de que tenía forma de pez y nadaba en el río que ya le resultaba familiar. Volviéndose, el hombre declaró con ira en su voz que sus familiares tendrían que esperar un poco más. El líder no dudaba de que cumpliría todas las tareas, superaría todas las dificultades y volvería sin falta a su vida habitual. De repente, el sistema envió una notificación indicando que el héroe había dominado con éxito la casa, añadiendo que cuanto más grande es el cuerpo, más energía se necesita. A continuación, el ordenador envió una nueva misión en la que se indicaba que los puntos de saciedad habían aumentado y que, además, era la última misión de entrenamiento. Después de pensarlo un poco, el hombre decidió que le resultaba difícil imaginar qué misiones le esperaban en el futuro, si ya ahora no siempre lograba completar la tarea asignada. Sin embargo, no quería adelantarse a los acontecimientos, ya que entendía que, para empezar, debía resolver al menos esta cuestión y solo después seguir adelante. Y de nuevo, ante los ojos de Seo Lee Yushing, apareció su familia, que en ese momento era muy feliz y paseaba por algún parque. El joven volvió a sentirse triste y pensó que no había distribuido bien su tiempo. Nuestro héroe se dio cuenta de que había renacido como pez, y por lo tanto, ahora sabía qué cosas debía apreciar en el estanque. En ese momento, ante el líder apareció una pulga de agua, de la que ya se había alimentado varias veces en su nueva forma. Seo Lee Yushin sabía que los problemas no se resolverían por sí solos, por lo que inmediatamente atacó a su presa y se la comió con gusto. Pero si antes eso era suficiente, ahora la historia era completamente diferente, aunque la perca no tenía intención de quedarse ahí. Por un momento, volvió a distraerse de su presa y pensó que todo lo que había sido en su vida anterior era una loca persecución del dinero, del que ya tenía bastante. Mientras masticaba otra pulga, nuestro héroe oyó que había llegado una nueva notificación de que su nivel de saciedad había aumentado ligeramente. Sin embargo, en ese momento, el joven vio a su lado a un enemigo, al que identificó por la placa roja que había hecho el primer día. El hombre sabía que había llegado el momento en que su familia se había convertido en su enemiga. El perca también era consciente de que no solo debía cazar con atención, sino también asegurarse de no convertirse en presa accidental de alguien. En ese momento, al joven le vino a la mente otra imagen interesante, pero esta vez relacionada con su difícil infancia. Un niño pequeño estaba sentado en una habitación pequeña, llena de cajas, y en sus brazos tenía un gato, en el que el niño había hundido la cabeza con desesperación. Pero no había tiempo para pensar en el pasado, porque nuestro héroe se enfrentaba en ese momento a un grave peligro al que debía reaccionar. El carpa dorada sabía perfectamente que podía acabar con la perca en 5 minutos,
por lo que seguía atentamente todos sus movimientos. Y de nuevo el joven se sumergió en viejos recuerdos. Pensó en que hubo un tiempo en el que le quitaron lo que le pertenecía. Nuestro héroe estaba de pie junto al anciano y miraba atentamente hacia algún lugar, con una expresión de tristeza en el rostro. El hombre que lo había traído allí se alejaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Seo Lee Yushin, en forma de pez, pensaba en cómo se habían desarrollado las cosas en su vida durante su infancia, porque no tenían nada. Y ahora, una manada hambrienta seguía al líder, dejando claro con su aspecto que no lo dejarían en paz tan fácilmente. Consciente de que había mucha injusticia en la vida, nuestro héroe gritó tan fuerte como pudo. En su alma se agitaban las emociones más diversas, pero comprendía que debía seguir adelante para darse a sí mismo y a sus seres queridos la oportunidad de cambiar el pasado. El hombre sabía que debía encontrar un lugar más elevado, donde pudiera estar relativamente a salvo. De repente, un pez más grande atrapó al perseguidor y se lo tragó de inmediato. Fue una verdadera salvación para nuestro Perca, pero él sabía que seguía estando indefenso. El joven veía cómo los mayores de su especie defendían activamente a los más jóvenes, asumiendo que nadie más lo haría. En ese momento, Seo Lee Yushin pensó que los padres eran las personas más fiables del mundo. Apretando el puño, el líder pensó en cierta compasión, pero en ese momento tampoco entendía en qué había gastado su propia vida y por qué había trabajado. En ese momento, el mismo desconocido estaba sentado en el río, con todo su equipo preparado e incluso había empezado a pescar. Nuestro Perca miraba atentamente la pantalla del ordenador, pero no estaba claro qué quería encontrar allí. En menos de un minuto, el sistema le avisó de que había recuperado la energía, pero al hombre le quedaba por comer otro pez para completar la misión que había comenzado. Mirando distraídamente a su alrededor, el joven se dio cuenta de que no valía la pena apresurarse en este asunto. Al mirar a su pariente adulto, Seo Lee Yushin pensó que esta vez le había resultado bastante fácil escapar de la persecución. Sin embargo, eso no significaba que pudiera relajarse y no hacer nada. Al contrario, ahora era el momento de trabajar duro para ganarse un buen almuerzo. Nuestro héroe no tuvo tiempo de mirar a su alrededor, ya que al momento siguiente, el sistema le envió una nueva notificación indicando que se había detectado un nuevo peligro. De alguna manera, la persecución no había terminado, por lo que el hombre se dio cuenta de que una perca lo estaba observando atentamente. Mirando atentamente a su congénere, el joven en forma de pez no entendía por qué uno de su propia especie, y además más pequeño, quería cazarlo. Sin embargo, en su rostro se leía que estaba hambriento y que, por lo tanto, no se detendría ante nada. Seo Lee Yushin no sabía cómo el joven perca había logrado crecer tan rápido. Parecía simplemente imposible. Mirando atentamente a su enemigo, el jefe pensó que le molestaba tanto como los empleados que te miran, pero que hacen algo a tus espaldas, esos buenos. El joven comprendía que era mejor no darle la espalda a este pez, porque sin duda haría algo malo. Sin embargo, no podía perder el tiempo. Nuestro héroe tenía que cazar para superar nuevas misiones, y al final, volver a convertirse en humano. De repente, el hombre se fijó en el hilo de pescar, sin entender qué era. Sin embargo, al cabo de un momento se dio cuenta de que no era solo un hilo, y que lo que tenía delante no era solo un pececito, sino uno de los mejores y más eficaces cebos que conocía. Al momento siguiente, nuestro héroe abrió mucho los ojos, porque empezó a comprender lo que eso significaba. El cebo no puede caer así como así en el lugar de desove, por lo que en algún lugar arriba hay alguien que se dispone a pescar a lo grande. Es más, la pesca en el lugar de desove está destinada exclusivamente al perca macho, y eso ya no era una buena señal. Olvidando el peligro inminente, el joven decidió que tenía que evitarlo de alguna manera urgentemente. De lo contrario, podría ocurrir una desgracia. Si un macho adulto ve el cebo, lo más probable es que lo ataque, porque pensará que es comida, y quedará atrapado en una trampa de la que no podrá escapar. Seo Lee Yushin comenzó a pensar con horror en las posibles opciones. Sabía que era necesario evitar lo inevitable, pero no sabía cómo hacerlo. El hombre no se preocupaba tanto por el pez adulto como por sí mismo, ya que comprendía que si se llevaban a su salvador, le resultaría mucho más difícil sobrevivir. En ese momento, nuestro héroe recordó cómo, en otra ocasión, su colega, poniéndole la mano en el hombro, le explicó que al pescar en un lugar de desove, no debía dejarse ver por los machos de perca.
Y añadió que si veía a un humano, seguramente empezaría a sospechar y nunca picaría el anzuelo, porque en realidad los peces son muy inteligentes. Consciente de lo que tenía que hacer, el jefe decidió que simplemente debía atraer la atención del papá Perca hacia ese pescador. Pero el joven no tuvo tiempo de hacer nada, porque al cabo de un minuto su perseguidor le dio un fuerte golpe en la cola. Sin tiempo para reaccionar, el director se dio cuenta de que su adversario ya lo había agarrado por la cola. Mientras se liberaba, el hombre lo insultó con las peores palabras, aunque sabía que eso difícilmente influiría en el resultado. Seo Li Yushin le pidió a su perseguidor que lo soltara, diciendo que todos podrían morir si el papá Perca veía el cebo y se lo tragaba. Nuestro héroe, en forma de pez, observaba atentamente cómo se desarrollaban los acontecimientos, pero, por desgracia, no podía influir en la situación, ya que él mismo había caído en la trampa. El hombre gritó tan fuerte como pudo, porque bajo ningún concepto se debía tocar el cebo, pero al mismo tiempo veía cómo éste acababa en la boca de su congénere. En ese momento, el sistema envió una notificación sobre quién era el pez tres dientes y en qué lugares habitaba. Y de nuevo el joven recordó cómo su mentor le preguntó si sabía cuál era la forma más rápida de atrapar a un perca macho, que normalmente protege sus huevas. Seo Liyushin no lo sabía, pero supuso que bastaba con molestar el lugar de desove con un cebo para que el perca empezara a picar al cabo de un tiempo. Aunque al momento siguiente, Cam afirmó que, en realidad, no existe una única respuesta correcta. Y enseguida señaló que la forma más rápida de encontrar percas era buscar aquellas que tuvieran un fuerte instinto paternal. Resulta que hay algunos que son sensibles a los intrusos en el lugar de desove. Cuanto más aman a sus crías, más agresivos se vuelven con los reproductores y las carpas ajenas. Los ojos de nuestro héroe, que tenía la forma de un pez, se abrieron con sorpresa cuando recordó su vida pasada y también supo que un macho enorme siempre defendería a los suyos. La realidad era que por mucho que Seo Li Yushin lo intentara, la enorme perca se tragó el ingenioso cebo. El pescador miró atentamente al río, esperando haber logrado lo que se había propuesto. Al darse cuenta de que había pescado un pez grande, el desconocido gritó de alegría y de inmediato comenzó a sacar su presa. A partir de ahí, los acontecimientos se sucedieron tan rápidamente que a nuestro héroe le pareció estar viendo una película de terror en la que él no participaba. El pez comprendió que había picado el anzuelo, pero este estaba tan bien clavado que no podía liberarse, por lo que comenzó a agitarse nerviosamente. Al ver que no podía hacer nada, y que con cada segundo que pasaba la perca se acercaba más a la superficie del agua, nuestro héroe gritó tan rápido como pudo. Por su parte, el pescador estaba contento de haber logrado lo que se había propuesto, por lo que giró el carrete lo más rápido posible para que la captura se quedara con él. Seo Li Yushin sabía que no se podía culpar al pescador por lo que hacía, ya que él mismo se había dedicado a algo similar durante muchos años. El jefe, con desesperación en su voz, decía que no había podido salvar a quien le había ayudado muchas veces, y en su corazón aún bullían la ira y la indignación. En ese momento, el joven se dio cuenta de que nadie más vendría en su ayuda, por lo que solo podía contar con sus propias fuerzas. Pero la razón de su ira no era solo eso, sino también el hecho de que un pariente se había aferrado a él y, en lugar de salvar juntos al padre Perca, habían permitido que lo sacaran del estanque. El chico, en forma de pez, gritó tan fuerte como pudo, afirmando que, probablemente, su pariente no tenía padres ni hermanos, ya que atacaba con tanta facilidad a los suyos. Nuestro héroe no estaba dispuesto a rendirse, por lo que explicó que los peces más pequeños no podrían comérselo de todos modos. Sin embargo, al momento siguiente, el sistema envió una notificación indicando que se trataba de información falsa, ya que algunos peces pueden comerse presas más grandes que ellos mismos. Sin embargo, ese no fue el último aviso, porque le siguió otro en el que se decía que el enemigo utilizaba la absorción y que, si lo conseguía, nuestro héroe simplemente sería devorado. El joven estaba enfadado porque, de alguna manera incomprensible, los peces normales podían utilizar habilidades que no eran nada típicas de los habitantes del estanque. A pesar de que Seo Li Yushin llevaba muchos años pescando, era la primera vez que oía algo así. El tiempo pasaba, y por desgracia, la suerte no estaba del lado de nuestro héroe, que pensaba que estaba a punto de ser devorado por un congénere más pequeño que él. Cubriéndose el rostro con la mano, el joven pensó que debía hacer algo, aunque no tenía ni idea de qué hacer para salvar su vida. Armándose de determinación y valentía,
el hombre decidió que, para empezar, tenía que escapar por todos los medios posibles e imposibles. Tras dar un salto, Seo Lee Yushin se dio cuenta de que era su enemigo quien lo perseguía y que éste no entendía lo que había sucedido. Y para nuestro líder, esto resultó ser su salvación, porque ya estaba nadando en dirección opuesta al lugar donde querían devorarlo. A pesar de la salvación, algo salió mal, por lo que el sistema informó inmediatamente de que, como resultado del uso energético de la habilidad 14, se le había roto una vértebra. A continuación, el ordenador informó de que por motivos de seguridad, la habilidad de los peces había sido desactivada por un tiempo. El joven comprendía que sus puntos de salud disminuían lentamente debido a que, al usar su habilidad, había deteriorado ligeramente su propio estado. Nuestro héroe esperaba que, después de eso, su perseguidor se alejara de él y se marchara, pero éste se mostró muy insistente, diciendo que tenía mucha hambre. Una vez más, el conductor tuvo que navegar a gran velocidad para deshacerse de su enemigo, sabiendo que no sería fácil. Seo Lee Yushin intentaba desesperadamente entender qué debía hacer, porque sabía perfectamente que si no se alejaba y se escondía, se lo comerían sin duda. Sobre todo porque el perca que nadaba detrás no dejaba de decir que quería comer y que, por lo tanto, haría todo lo que estuviera en su mano. El jefe sabía que, en el estado en el que se encontraba, no podría escapar, porque tarde o temprano lo alcanzarían, por lo que tenía que idear un nuevo plan. Mirando la pantalla del ordenador, el hombre pensaba que lo que podía salvarlo era alguna presa. Si comía al menos algo, podría completar esta larga misión y pasar al siguiente nivel. Y nadando cada vez más rápido, nuestro héroe ahora estaba seguro de que, tras reponer fuerzas, no solo pasaría al siguiente nivel, sino que también se volvería más fuerte, más resistente y más grande. En ese momento, el joven podría competir perfectamente con su enemigo y, lo que es más, podría vencerlo. Mirando a su alrededor, el hombre que estaba en el cuerpo de un perca intentaba desesperadamente entender qué podía comer. Por suerte, delante de Seo Lee Yushin apareció una pulga de agua con la que ya se había llenado el estómago más de una vez. En ese momento, los ojos de nuestro héroe se abrieron como platos, y aparte de esa presa, no vio ni notó nada más. Pero al instante siguiente ocurrió algo para lo que el líder no estaba preparado. El enemigo no solo lo alcanzó, sino que también le golpeó con toda su fuerza en el costado, causándole daños adicionales. Seo Lee Yushin gritó tan fuerte como pudo, comprendiendo que todo había salido mal y que no sabía si podría cazar. Sobre todo porque el sistema envió inmediatamente una advertencia de que el pez estaba gravemente herido, que su maniobrabilidad estaría limitada a partir de ese momento y que tenía muy pocos puntos de salud. Tumbado de lado, nuestro héroe se dio cuenta de que el enemigo se disponía a golpearlo de nuevo para rematarlo definitivamente. En algún momento, al perca le pareció que era el fin y que no encontraría una salida, por lo que en sus ojos comenzó a leerse el pánico y el horror. Al mismo tiempo, se activó algo bastante extraño, como si se hubiera activado algún mecanismo de defensa interno que reforzó su deseo de seguir adelante. En los ojos del joven se leía la ira. Comprendía que necesitaba alimentarse, por lo que debía hacer todo lo que estuviera en su mano. Nuestro héroe sabía perfectamente que su presa estaba muy cerca. Solo le quedaban unos pocos pasos para alcanzar su objetivo. Justo en ese momento, el sistema le envió una notificación de que su resistencia estaba a cero, por lo que era imprescindible descansar. Para colmo, el enemigo había vuelto a alcanzar al perca y se disponía a comérselo. Agarrándolo por la cola, su congénere no tenía intención de soltar su presa, ya que por fin había encontrado algo que comer. Apretando los dientes, el hombre gritó con sus últimas fuerzas que no podía rendirse así sin más, ya que no solo estaba en juego su vida como pez, sino toda su vida. Consciente de que solo le separaban unos centímetros de su ansiada presa, Seo Lee Yushin gritó con todas sus fuerzas que no se rendiría por nada del mundo. La situación era realmente un empate. Mientras el joven se esforzaba por comerse su presa, estaba a punto de convertirse en una excelente captura para su enemigo del río. Daba la impresión de que esta batalla podría durar eternamente o, por el contrario, que todo iba a terminar demasiado rápido. Dándose la vuelta, el joven, en forma de perca, miró atentamente a su perseguidor y dijo que ya se daba por muerto, aunque luego continuó señalando que el enemigo debía prepararse para los mordiscos. Al comenzar la pelea, nuestro héroe oyó cómo el sistema le notificaba que la misión había finalizado,
Y además, el tamaño del cuerpo del pez había aumentado ligeramente. Un aspecto positivo fue que su salud y resistencia se recuperaron por completo y, además, volvió a recuperar algunos recuerdos. Sin embargo, en ese momento el hombre no estaba para recuerdos. Tenía un gran deseo de acabar con su perseguidor para que algo así no le volviera a pasar en un futuro próximo. Reuniendo todas sus fuerzas, el pez se abalanzó con todas sus fuerzas sobre su enemigo, como si se tratara de una cuestión de vida o muerte, aunque en parte era cierto. El líder sabía lo que eran los competidores, porque le había costado mucho esfuerzo y tiempo llegar a ser quien era ahora. Era evidente que a los demás peces no les gustaba ese comportamiento. Es más, no entendían cómo los habitantes del río podían cambiar de roles tan rápidamente. Después de eso, la batalla comenzó de nuevo, pero esta vez fue Seo Li Yu Shin quien atacó, y lo hizo de la manera más profesional posible, como si hubiera vivido toda su vida en el río. Al perca más joven claramente no le gustaba la pelea, pero no podía influir en las circunstancias y la situación que se había creado. En ese momento, nuestro héroe se preguntaba si era posible que un pez, que al fin y al cabo tiene cerebro, no pudiera reconocer a sus padres y, por lo tanto, los atacara a la primera oportunidad. Después de eso, el líder volvió a golpear, sintiéndose ya vencedor y como alguien que, al menos, había logrado algo. Los demás peces observaban distraídamente lo que sucedía, pero no se atrevían a acercarse, mientras que Seo Li Yushin seguía lecturando sobre que no siempre hay que atacar a los más débiles. En un momento dado, el joven se distrajo, pero solo para pensar si alguno de los habitantes del río podía pensar igual que él. El hombre quería seguir dando una lección a su congénere, pero en ese momento escuchó una advertencia de que nuevamente no tenía suficiente resistencia. Mirando atentamente a su enemigo, que en realidad no lo era, la mano conductora dijo que nunca pensó que se preocuparía por el hecho de que un pez casi se lo comiera. Ahora eso sonaba bastante extraño, pero el joven seguía sin entender lo que le esperaba más adelante. Al mirar los rayos de sol que atravesaban la espesura del agua, Seo Li Yushin se dijo a sí mismo que su salvador, que lo había rescatado, era muy fuerte y le pidió perdón. Pero el joven se encontraba en unas condiciones en las que no había tiempo para reflexionar o entristecerse, ya que el peligro acechaba a cada paso. A sus espaldas le esperaban las hienas acuáticas, como él mismo las había apodado, ya que, al no tener ningún defensor, solo podía contar consigo mismo. El hombre sabía que no podría luchar contra esos peces, por lo que tenía que buscar otra opción eficaz para enfrentarse a ellos. El líder pensó que, con la marcha de sus padres, el lugar de desove solo quedaba como lugar de caza para otros peces. Como era fácil cazar este tipo de presas, todos se reunían allí. Al joven también le gustaba este lugar, pero creía que no había razones especiales para volver aquí, ya que era demasiado peligroso. Tras dejar a su pariente, el hombre con apariencia de perca le deseó suerte, señalando que solo podría sobrevivir si tenía mucha suerte, y que él no tenía intención de quedarse en ese lugar. Mientras se alejaba nadando lo más lejos posible, Seo Li Yushin miraba a su alrededor, aunque sabía perfectamente que los depredadores cazarían presas fáciles y que, por lo tanto, él no les resultaba tan interesante en ese momento. Por un momento, nuestro héroe se entristeció y se preguntó si alguna vez podría convertirse en humano y volver a su mundo habitual. Al mismo tiempo, el hombre sabía que no debía dejarse llevar por la melancolía, porque si no, lo perdería todo. Solo había una opción: completar con éxito todas las misiones y permitirse cumplir un deseo que debía elegir por todos los medios posibles. Nadando lo más lejos posible, el joven no prestaba atención a nadie, ya que todo estaba bastante tranquilo a su alrededor. A pesar de ello, en el estanque nadaba un pez parecido a un pez dorado, que despertó mucho interés en la perca, aunque se mantenía a distancia. En ese momento, el pescador, que había conseguido una excelente captura, ya había apuntado con su cuchillo. Sobre la mesa yacía aquel a quien, por desgracia, nuestro héroe no pudo ayudar. Aquel que lo había salvado más de una vez de situaciones peligrosas. Asomándose desde detrás de una roca, Seo Li Yushin observaba atentamente, consciente de que no era momento para actuar de forma precipitada. El joven sabía perfectamente que, para sobrevivir en un mundo en el que lo más importante era el tamaño, él mismo tenía que aumentar de tamaño. Sin embargo, todo debía hacerse poco a poco, por lo que lo más importante era no precipitarse y encontrar el lugar más adecuado para él.
Nuestro héroe era consciente de que, ya que tenía que abandonar el lugar de desove y quedarse solo, sería bueno encontrar un lugar donde siempre hubiera comida. La segunda condición era que hubiera tantos obstáculos como fuera posible, gracias a los cuales pudiera esconderse en cualquier momento. Una circunstancia equivalente era que prácticamente no quedaban lugares así, ya que siempre estaban ocupados por alguien. Pero el jefe no estaba dispuesto a rendirse. Era un luchador por naturaleza, por lo que también debía hacerlo en el río, ya que allí el peligro acechaba en cada esquina. Después de examinar todos los lugares posibles, el hombre pensó con cierta tristeza que no había ningún lugar en ese gran lago donde pudiera quedarse. Después de todo, el lugar de desove era un buen hogar. A pesar de ello, había que actuar, por lo que el jefe no perdió la vigilancia ni la esperanza de que, al fin y al cabo, algo le saldría bien. Asomándose desde detrás de una roca, Seo Lee Yushin decidió que tenía ante sí un lugar bastante bueno, al que podía echar un vistazo más de cerca. Por desgracia, además de ser un lugar acogedor, junto a él había un pez con la cabeza marcada con diferentes colores. Mirándola con sorpresa, el joven pensó que no era el mejor momento para asomar la cabeza y dar a conocer su presencia. Escondido detrás de una roca, el jefe pensó con alivio que, por suerte, no lo habían visto y que, si era así, era el momento de seguir nadando en busca de un nuevo refugio temporal. Mientras se alejaba lo más rápido posible, el hombre reflexionaba sobre el hecho de que nunca antes había visto un pez tan grande de su especie. Se sabe que este pez se comporta de forma activa exclusivamente por la noche, aunque eso no significa que durante el día haya que bajar la guardia. Una vez más, algo llamó la atención de nuestro héroe, por lo que miró atentamente hacia algún lugar, aunque no se apresuró a tomar ninguna medida. Seo Lee Yushin dijo en voz alta que el sol se estaba poniendo en el horizonte, pero que, a pesar de ello, aún no había encontrado un lugar, porque no era tan fácil como pensaba al principio. Al ver la botella vacía de yogur que yacía justo delante de la perca, decidió que no tenía otra salida, ya que no podía nadar por la noche. Y si era así, lo más probable era que esa botella se convirtiera en su salvación, al menos para esa noche. Después de examinarla por todos lados, mientras otros peces nadaban a su alrededor, el jefe decidió que si la empujaba, rodaría y caería, pero no se rompería, porque parecía bastante resistente y además no era de vidrio. El hombre con forma de perca sabía que difícilmente encontraría otro lugar en el futuro inmediato. Al entrar, Seoli Yushin dijo que no era el mejor momento para ser exigente y que, por lo tanto, debía estar agradecido por un regalo así. Una vez dentro, el joven observó con alegría que la botella era mucho más acogedora de lo que parecía a primera vista, sobre todo porque nuestro héroe no tenía intención de quedarse en ella de forma permanente. Decidió que a la mañana siguiente saldría a buscar un lugar más permanente. Al hombre le decepcionaba un poco que, siendo el director general de la empresa, se hubiera convertido de repente en un pez que otros habitantes del estanque querían comerse, pero ya había conseguido pasar un día en el papel de perca. Aunque seguía siendo interesante lo que ocurría en el mundo humano, al cabo de un momento Seo Lee Yushin comenzó a reprocharse por ello, señalando que era mejor concentrarse en lo que estaba sucediendo en ese momento. Antes de dormirse, el director decidió volver a examinar el tablero, consciente de que no le quedaba nada más que hacer después de la última misión de entrenamiento. Nuestro héroe quería seguir adelante, por lo que decidió volver a mirar la nueva notificación. Al mirar atentamente el tablero, algo le llamó la atención, por lo que abrió el mensaje, en el que se decía que había completado la misión de entrenamiento. Sin embargo, lo que le siguió en el mensaje le dejó tan sorprendido que casi se le salen los ojos de las órbitas, ya que indicaba que ya se había desbloqueado la misión Casa del Jefe. El sistema le notificaba que nuestro héroe era el sexto superviviente, aunque él mismo no entendía a qué se refería. Y al cabo de un momento, ante el joven con aspecto de pez, aparecieron una gran cantidad de ventanas del sistema. No estaba del todo claro a qué jefe había que cazar, ni qué significaba eso de ser el sexto superviviente. Una cosa estaba clara. La esencia de la misión principal consistía en derrotar a todos los jefes y convertirse en el maestro del lago, o derrotar al. Nuestro héroe miraba el marcador y no sabía qué hacer, pero no porque estuviera escrito de forma confusa, sino porque no creía que pudiera lograr lo prácticamente imposible. El mayor misterio era la frase «el último superviviente». ¿Acaso, además de él,
¿Había otros que se habían salvado un poco antes? Si seguimos la lógica, resulta que el joven es el sexto, lo que significa que los otros 5 aparecieron en este estanque un poco antes que él. Otra cuestión era cómo conseguían los peces subir de nivel. Aunque, si alguien sabe cómo usar sus habilidades, no es de extrañar que haya otros jugadores, aunque sea muy difícil de creer. Pero para ganar, es necesario vencer a todos los jugadores, lo que significa que pueden ser aliados o enemigos. En el peor de los casos, todos los peces de ese lugar se casarán entre sí, como ocurría antes. En ese momento, el sistema volvió a enviar una extraña notificación con una serie de frases, pero al final de cada una de ellas había un montón de signos de interrogación. Cerrando los ojos y agarrándose la cabeza, nuestro héroe no entendía qué podía significar todo eso. Tal vez se trataba de algún tipo de acertijo adicional. Después de pensarlo un poco, Seol y Yushin llegó a la conclusión de que podría tratarse de una lista de jefes, lo que significaba que tendría que buscarlos por su cuenta, lo cual era bastante triste. Nuestro héroe, en forma de pez, quería terminar de leer, pero en ese momento su atención se vio atraída por un ruido que provenía del exterior. Estaba anocheciendo, por lo que no le apetecía mucho salir de su escondite, pero el joven decidió echar un vistazo a lo que pudiera estar pasando allí. Al mirar hacia arriba, el líder decidió que había comenzado la hora de la caza, el momento en que sale y se pone el sol, cuando los peces están muy activos. En pocas palabras, los depredadores buscan presa en este momento, y con suerte es muy fácil. Suspirando aliviado, el joven decidió que era bueno haber encontrado un escondite a tiempo. Parecía que los peces de branquias azules habían conquistado por completo ese lugar, por lo que tendría que esconderse por las noches para que nadie lo encontrara. Y justo cuando nuestro héroe se disponía a dar a esconderse de nuevo, un pez parecido al dorado, sí, el mismo que lo había estado siguiendo, saludó al perca. Seo Lee Yushin se metió en su tarro con tal fuerza que ni siquiera nadaba así cuando lo perseguían. Y, sentado dentro y temblando, el hombre reflexionó sobre lo que acababa de pasar, sobre quién lo había saludado. Mirando por la llamada ventanilla, el director decidió que se trataba de un pez dorado. Sin embargo, ¿de dónde salía en ese lago un pez de ese tipo, además de un pez normal que nadaba y podía saludar a alguien? Pero en ese momento, inesperadamente, la visitante miró hacia adentro y volvió a saludar al perca, pero ahora también le pidió perdón. El joven, desconcertado, decidió que simplemente había oído mal, pero, por otro lado, pensó que tal vez se trataba de otro jugador. Pak Jihye, que era como se llamaba el pez, tenía el nivel 8, por lo que al hombre le parecía que era como un ratón en una ratonera frente a un gato. Tras relajarse un poco, nuestro héroe decidió que, para empezar, debía continuar la conversación para comprender las intenciones de este pez, por lo que le preguntó de inmediato quién era. La invitada inesperada dijo con sinceridad que había visto a la perca y decidió seguirla, afirmando que nuestro héroe tenía su nombre escrito sobre la cabeza, por lo que también era humano. Pak Ji-hye continuó contando que pensaba que era la única aquí, pero resultó que no era así, por lo que su alegría no tenía límites. A nuestro héroe no le apetecía escuchar todo eso, o más bien, simplemente lo negaba, al oír a su nueva conocida quejarse de que la trataban injustamente. Consciente de que lo mejor era acercarse para hablar, la chica dorada dijo que quería entrar. Al ver que la invitada no deseada intentaba entrar en la botella, Seo Lee Yu-shin primero la llamó gorda y luego gritó que no tenía cabida en su refugio. A Pak Ji-hye le dolió que alguien la llamara gorda, ya que ella no tenía la culpa de tener una complexión diferente a la de un pez. La pez primero se quejó de que la insultaban injustamente y luego gritó que había llegado tan pronto como pudo, ya que estaba muy contenta. La desconocida añadió que, a pesar de su aspecto, la gente a menudo le tenía miedo, aunque tenía un estilo precioso. Nuestro héroe se enfadó. Pensó que si todo seguía así, llamarían la atención de otros peces, aunque tal vez ese fuera el plan de la pez dorada. Al darse cuenta del peligro de la situación, el joven se disculpó por su comportamiento y luego admitió que no debía hacerlo, ya que podían ser descubiertos. Un momento después, le pidió a Pak Ji-hye que retrocediera un poco, al oír que ella no tenía inconveniente en hacerlo. Seo Lee Yu-shin seguía reflexionando sobre el hecho de que no entendía las intenciones de su nueva conocida y que, por lo tanto, debía mantenerse alerta. Con lágrimas en los ojos, el pez intentó decir algo, pero resultó que no podía encontrar las palabras adecuadas.
Retrocediendo, declaró que había ocurrido un percance, y es que le resultaba difícil salir de la botella nadando hacia atrás. El joven con forma de perca no había pensado en ese detalle, por lo que no sabía cómo resolver el problema. Park Ji-hye explicó que, muy probablemente, su aleta simplemente se había atascado en la entrada, por lo que le pidió a su nuevo conocido que al menos intentara hacer algo, en lugar de limitarse a mirarla. El enfadado héroe gritó furiosamente que todo eso era mentira, que creía que la pez dorada quería comérselo y que por eso tenía que acercarse lo más posible a él. La nueva conocida le explicó que no era una salvaje y que no iba a comerse a nadie, y volvió a pedirle ayuda, diciendo que no podía salir por sus propios medios. Seo Lee Yushin estaba enfadado por muchas cosas. En primer lugar, porque alguien había decidido comérselo, y en segundo lugar, porque no tenía ni idea de cuál era la mejor manera de actuar. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. El joven comprendía que si la pez dorada armaba jaleo, solo empeoraría las cosas para ella, por lo que no entendía en qué estaba pensando. Decidido a resolver el problema lo antes posible, el jefe comenzó a tranquilizar a su nueva conocida, diciéndole que la ayudaría, pero que para ello debía comportarse con calma. Sin pensarlo dos veces, el pez no le explicó que no tenía otra salida, por lo que empujaría a Park Ji-hye con mucha fuerza, por lo que ella debía estar preparada. La pez no entendía qué le esperaba, pero quería salir de esa botella, porque allí no la querían. A los pocos segundos, el joven realizó su característico movimiento, que ya había utilizado más de una vez, sabiendo que sin duda le ayudaría. Y, efectivamente, el golpe fue tan fuerte que Park Ji-hye salió al exterior en un segundo, comprendiendo que debía alejarse nadando lo más rápido posible. La dificultad radicaba en que el pez vio cómo la botella, que hasta hacía poco estaba inmóvil sobre la roca, ahora se levantaba y trataba de nadar hacia algún lugar. Y entonces ocurrió algo que Seo Lee Yushin no esperaba en absoluto, porque la botella, rodando de piedra en piedra, cayó a gran velocidad. El vuelo no fue de los más agradables, porque nuestro héroe se balanceaba de un lado a otro, y por desgracia, no podía hacer nada al respecto. Al joven le parecía que ese rodar no iba a terminar nunca, pero lo más interesante era dónde podría acabar. En algún momento, a nuestro perca le pareció que ya no podría salir de esa botella, pero siguió esperando que no fuera así. En ese momento, el sistema envió una notificación de que el hombre había entrado en la mazmorra del jefe, concretamente en la cúpula azul. El lugar parecía un poco aterrador, sobre todo porque un pez enorme con ojos brillantes observaba atentamente el objeto que acababa de caer en su espacio despejado. En los ojos del depredador se leía la ira, mezclada con el odio, y estaba claro que este pez no iba a pasar de largo sin más. Una vez más, el sistema envió una notificación indicando que la mancha azul, que nuestro héroe no lograba descifrar, era el lugar de desove del domo azul, donde habitaba el jefe principal. Consciente de que debía echar un vistazo, el hombre asomó ligeramente la cabeza para comprender qué estaba pasando y cómo actuar a continuación. El malvado depredador inmediatamente comenzó a patear la botella con odio, deseando deshacerse de ella lo antes posible. Una vez más, el ordenador avisó de que la salud de Seo Lee Yushing estaba empeorando como resultado de que su refugio temporal estaba siendo empujado con la máxima fuerza. Teniendo en cuenta que la botella había caído desde una gran altura y a gran velocidad, no era difícil adivinar que la forma física del perca no era la mejor. Los ojos del depredador seguían brillando. En ellos se leía claramente el deseo de deshacerse de quien se encontraba dentro del envase vacío. Cerrando los ojos, el joven pensó en dónde había aparecido ese enemigo y si realmente se encontraba en algún lugar de desove. Tras ordenar sus pensamientos, el hombre quiso comprender si realmente este pez azul era el jefe, pero no entendía por qué era tan grande para su especie. Siendo una perca común y corriente, a nuestro héroe le parecía que su adversario tenía el tamaño de un elefante. Seo Lee Yushin pensó para sí mismo que se había topado con un verdadero monstruo, al que sería muy difícil derrotar. Y, efectivamente, el cazador daba vueltas alrededor de la botella, pensando en sus próximos pasos. Mientras tanto, el joven intentaba desesperadamente comprender qué debía hacer. Podría huir, pero ¿sería capaz de alcanzar la velocidad suficiente para escapar de su perseguidor? De repente, el depredador aceleró tanto que empujó la botella y ésta rodó como una bola. Una vez más,
El sistema envió una notificación indicando que la salud de nuestro héroe se había visto ligeramente afectada, ya que el golpe había sido muy fuerte. Mientras recuperaba el aliento, el joven pensó que el pez azul había sido criado para servir de alimento, pero al final había conquistado todos los ríos del país. Su curiosidad se puede comparar con la de un gato, una hiena de agua dulce que se mete en la boca todo lo que se mueve, un frío cazador que siempre sigue a su presa. Además, se vuelve más sensible, protegiendo su lugar de desove de diversos enemigos. Era extraño que este depredador se obsesionara con la perca, que había llegado a ese lugar por casualidad junto con su botella. El hombre vio cómo el pez miraba dentro con un ojo, pero pensó que nunca saldría de esa botella, al menos hasta la mañana siguiente, cuando los rayos del sol comenzaran a penetrar en el río. Al darse cuenta de que el depredador había vuelto a empujar su refugio temporal, Seo Li Yushin no podía creer que tuviera que luchar de alguna manera contra ese pez azul. Cubriéndose un ojo, el joven se alegró de que la botella fuera lo suficientemente resistente y, por lo tanto, no absorbiera todo el daño que se le infligía a su refugio. No importaba lo fuerte que fuera este enemigo, lo importante era que solo era un pez que intentaba romper el plástico. Por eso, lo primero era calmarse y decirse a sí mismo que, aunque un hombre se encontrara en la guarida de un tigre, si pensaba con sensatez, sin duda sobreviviría. El hombre comprendía que el depredador estaba enfadado porque un invitado no deseado había aparecido en su lugar de desove, por lo que, si abandonaba esa zona, el enemigo se calmaría.